nosotros ya no competimos por productos, nosotros ya no competimos por clientes, competimos por ecosistemas. El ecosistema 1 compite con el ecosistema 2. ¿Y qué es un ecosistema? Cuando se combinan servicios financieros con servicios no financieros, servicios comerciales y no comerciales, servicios vigilados y no vigilados, y servicios propios y de terceros, todo empaquetado en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque los clientes están pidiendo todo en un mismo lugar. Entonces, para eso, ¿qué necesito como jugador no financiero? Empezar a incursionar en servicios financieros. Hola y bienvenido a este episodio 60. Vamos a hablar con Edwin Zácipa. Es el fundador de LATAM Fintech Hub y una de las voces más influentes del ecosistema fintech en Latinoamérica. Y hoy con Edwin queremos hablar de qué realmente significa esa palabra fintech, cómo es la colaboración o la guerra entre los bancos y fintech. Vamos a tocar los temas de Open Finance, pagos, regulación y, como siempre, darles tips y consejos prácticos para su idea, su negocio o su empresa. Entonces vamos por ello. ¿Qué es fintech para ti? ¿Qué significa o qué significaba antes y qué debería representar hoy ese segmento, esa palabra fintech? Claro, pues mira, sí, como bien lo dices, pues yo llevo muchos años ayudando a construir esta industria y lo bonito es que me tocó hacer parte cuando la palabra fintech ni existía, cuando generaba miedo, escozor o amenaza para los bancos en su momento. Entonces ahí me tocó el trabajo bonito de construir el ecosistema desde cero. Y pues claro, siempre hablamos de las fintech como aquellos nuevos modelos de negocio que se apalancan de las TIC, de las nuevas tecnologías para transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera tradicional. Hoy la palabra fintech pues la vemos en todos lados. Al final muchas personas, muchos comercios de pronto no saben qué es una fintech, pero hoy la utilizan en su día a día para pagar, para financiarse, para gastar, para invertir, para mover su dinero, gestionarlo. Pero al final lo más bonito del mundo fintech hoy es que ya se volvió un commodity de todas las industrias. Hoy cualquier cosa puede ser una fintech. Entonces, una ferretería embebe servicios financieros y ya puede ser una fintech. Un colegio embebe servicios financieros y ya se vuelve una fintech. Una empresa un salón de belleza, una marca de belleza, crea una billetera y ahí ya se vuelve una fintech. Entonces, al final, hoy fintech ya hace parte de la cotidianidad de las personas, de los comercios, y al final es como le entregamos mucha más tecnología e innovación al sector financiero y sobre todo a la prestación de los servicios financieros. De eso se trata. Y si podríamos explicar esa palabra a los dummies, ¿cómo lo explicarías en una? Al final es cualquier servicio financiero digital que normalmente ha sido impulsado por new players, por startups, por emprendimientos, pero hoy ya vemos que los mismos bancos están creando sus propias fintechs, ¿sí? Casos como un RappiPay, que inicialmente fue incubada una alianza entre un banco con una pasarela de e-commerce. Un ejemplo de eso es ver un Nequi de Bancolombia, ver un Yape de Perú, del BCP. Entonces, al final, hoy ya hace parte también de esta ola de jugadores tradicionales que también están incubando servicios financieros digitales. Ya que tocaste ese tema, que a mí me parece muy interesante, que hoy cada retailer, cada e-commerce tratan de sacar su billetera, su método de pago. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué es? Al final, los jugadores no financieros, sean tradicionales o sean no digitales, por ejemplo, un e-commerce, un retail, estos señores tienen un reto grande y es, primero, cómo fidelizar a sus clientes y segundo, cómo monetizar su data, ¿sí? Y sobre todo rentabilizarla y encontrar nuevas fuentes de ingresos más allá de lo que hacen en el día a día. Entonces, movimientos como un Rappi creando RappiPay o por ejemplo Walmart creando Cashi, ¿sí? Son movimientos que finalmente responden a, venga, ¿cómo fidelizo a mi base de usuarios entregándole más servicios, más productos? Hoy estamos en un modelo de ecosistemas
nosotros ya no competimos por productos, nosotros ya no competimos por clientes, competimos por ecosistemas. El ecosistema 1 compite con el ecosistema 2. ¿Y qué es un ecosistema? Cuando se combinan servicios financieros con servicios no financieros, servicios comerciales y no comerciales, servicios vigilados y no vigilados, y servicios propios y de terceros, todo empaquetado en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque los clientes están pidiendo todo en un mismo lugar. Entonces, para eso, ¿qué necesito como jugador no financiero? Empezar a incursionar en servicios financieros. Entonces, por eso cada vez más vemos las aerolíneas, las plataformas de e-commerce, las plataformas de droguerías, farmacias, incursionando en, por ejemplo, crear nuevas líneas de crédito digital, creando billeteras digitales, ¿sí? Haciendo alianzas para ofrecer servicios de ahorro, y así se están configurando propuestas hiper personalizadas para que finalmente los usuarios, los clientes se beneficien y las entidades tradicionales pues puedan encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Y que estoy totalmente de acuerdo del ecosistema. Soy cliente de varias marcas que nombraste, ¿no? Aerolíneas, de Walmart, usuarios de Cashi. Pero mi app, o sea, cada vez tengo más apps, más Claro. billeteras, pero digo, esto tiene que parar en algún momento. O sea, ¿para Sí. dónde va? O sea, no voy a tener con Coppel su medio de pago, con Walmart, con Mercado Libre, con Rappi. Spin de Otso. O sea, digo, está cool, perfecto, agrega valor, me dan un cashback para motivarme, pero ¿para dónde va? O sea, Sí, yo creo que esa primera ola de billeteras, esa explosión que tuvimos en América Latina, y esto es de todos los mercados, sí, de todos los continentes, pues ya pasó. Ya esa segunda ola en donde venga, lancemos una billetera, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay jugadores ya establecidos. Casos como en Colombia, como un Nequi, un DaviPlata, casos como un Mercado Pago en Argentina, en Brasil, un PitPay, un Nubank. Lanzar una billetera, competirlas es muy difícil, ¿sí? Entonces, y esto es eso es positivo, que el mercado también se consolide, ¿sí? Evitemos esa fragmentación del mercado, ¿sí? Y que las preferencias de alguna manera pues beneficien a los jugadores que tienen la mejor oferta de valor, que tienen las ofertas hiperpersonalizadas, etc. Billeteras morirán el camino, está bien, ¿sí? Algunas desaparecerán, otras serán absorbidas, otras cambiarán de modelo de negocio, pero lo más importante de eso es cómo, uno, buscar mayor principalidad de los clientes, ¿sí? Y dos, finalmente, cómo logramos reducir sobre todo el sobreuso del efectivo, promover mayor informalidad. Por un lado, las plataformas de crédito digital. Por otro lado, hay 9 verticales en total: InsurTech, WealthTech, criptoactivos, gestión de finanzas personales, gestión de finanzas empresariales, ProTech, RedTech, etcétera, ¿sí? Dentro de esas 10 verticales hay una específica que se llama neobancos, que corresponde a estos bancos 100% digitales, sin sucursales físicas, sin contact centers, y que de alguna manera tienen capacidades propias o compartidas para competir o sustituir la oferta de un banco tradicional. Entonces hay dos diferencias grandes. Las fintechs son muy monoproductos, están enfocadas en atender una necesidad específica, ¿sí? Fintech de pagos, fintech de créditos, fintech de inversiones, etc. Mientras que los neobancos se caracterizan por ser multiproducto, ¿sí? En que la cuenta que tú tienes en el banco amarillo, en el banco azul, en el banco rojo, pues yo también un neobanco yo te la puedo ofrecer, y no solamente te ofrezco cuenta, te ofrezco tarjetas, préstamos, inversiones, seguros, es decir, logra esa misma propuesta de valor que tiene la banca tradicional o la banca universal. Es decir, mientras que una fintech más está en un mood de colaboración con el ecosistema o con la banca o con el sector financiero tradicional, los neobancos vienen a retar el modelo, y pues bueno, a todos finalmente nos beneficiamos con eso. Te perdí en un momento, decías que neobancos vienen a competir con los bancos, me imagino. Exacto. ¿Y por qué? Cuéntanos de ese caso cuando pues algunos bancos empezaron a sacar sus neobancos. Es básicamente para no perder el mercado, o cuál es el futuro. Yo soy el fan de neobancos, tengo New, Clar, Plata, todo lo que sale me encanta probar, me registro. Además, como extranjero, yo soy de Ucrania, entonces en México, Chile, yo siempre pruebo, testeo, y digo,
wow, o sea, porque en Ucrania, el primer neobanco, que es Monobank, un famosísimo, existía, o sea, yo cuando llegué a Chile hace 10 años, yo ya tenía mi aplicación y hacía mil cosas por la app. Recuerdo llegando a Chile, todavía me decían, tienes que ir a la caja, y ojo, la caja se cierra a las 5 de la tarde. Claro. Y la oficina se cierra a las 6, entonces decía, esto tiene que cambiarse. Y creo que es lo que vivimos en los últimos 10 años. Pero la pregunta es, ¿cómo es la colaboración de los bancos? ¿Cómo tú has visto que los bancos cambian su approach con fintech y neobancos? Mira que uno pensaría que el fenómeno de los neobancos es un ejército de outsiders que vienen aquí a confrontar a los jugadores que han estado establecidos por décadas e incluso siglos, porque hay bancos en América Latina que ya tienen más de 100 años, pero al final, si uno se da cuenta, son los mismos bancos tradicionales los que están orquestando ese tipo de iniciativas. Ejemplo, existen 3 tipos de neobancos. El neobanco incubado como un intraemprendimiento internamente dentro de un banco tradicional, ¿sí? En México hay uno muy bonito que se llama Hey Banco, que le pertenece a Banregio. ¿Sí? Entonces es un banco papá que incuba un banco bebé. Y lo que hacen es compartir capacidades, ¿sí? Al final es la misma licencia, la misma infraestructura, incluso a veces los mismos equipos, y lo que es cierto es que está diseñado más para atender segmentos complementarios en donde el banco papá no puede llegar. Ese es un modelo. El segundo modelo está un banco tradicional que le presta su licencia de infraestructura a otra entidad, a un nuevo jugador emergente, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de Rappi por muchísimo tiempo, cuando sacó su propuesta de servicios financieros en toda América Latina. Entonces, en su momento tenía Rappi con Davivienda en Colombia, Rappi con Itaú en Chile, Rappi en México tenía a Banorte, etc. Entonces son 2 jugadores independientes, solo que uno le presta, entre comillas, la licencia y la infraestructura para que pueda prestar servicios financieros directamente. Y hay otro modelo que es el banco independiente. En ese número 2 estamos hablando principalmente de una tarjeta digital, ¿no? Sí, normalmente arranca con un producto de depósitos, pero también pueden apoyar en el apalancamiento de operaciones de crédito, ¿sí? Y hay un tercer modelo del banco totalmente independiente, 100% digital. Pero pues atrás puede haber una entidad financiera que financia esa operación. Por ejemplo, en Colombia existe un banco digital que se llama Lulobank. Tiene su licencia propia, su infraestructura propia, pero hace parte de un holding financiero donde también hay otros bancos. Entonces, si te das cuenta, al final, todas las iniciativas de neobancos, atrás que hay un banco tradicional, ¿sí? Atrás hay un jugador que ya establecido que de alguna manera encontró una nueva estrategia para poder crecer, encontrar nuevas demandas, nuevos mercados, nuevos nichos. La banca tradicional no desaparece, se vuelve invisible bajo este nuevo modelo, ¿sí? Y crea nuevos fronts, nuevas relaciones, nuevos ecosistemas, nuevas alianzas o marcas con las cuales se interactúen con esos clientes que quieren una experiencia distinta. Hay que ser conscientes, y es una frase muy famosa en este mundo, y es que todo el mundo necesita servicios financieros, pero no necesariamente requiere una entidad financiera, ¿sí? Entonces, y claramente las nuevas generaciones pues tienen resistencias a tener relación con una entidad financiera tradicional y prefieren tenerlo con un jugador emergente nuevo, distinto, que sea un banco. Entonces, está en la nueva dinámica donde se están configurando nuevas propuestas de valor apalancados con jugadores tradicionales o sin jugadores tradicionales. Edwin, y tenemos muchos neobancos, yo no sé, más de 50 tal vez. ¿Por qué Nubank? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo pudieron? Wow, la historia de Nubank es súper bonita porque fue en el mejor momento y ahí es lo que se conoce la famosa palabra timing, ¿cierto? Un momento en donde primero había una alta concentración de los principales jugadores en la prestación de servicios financieros. Eso de alguna manera no genera competencia, eso de alguna manera crea relaciones incompletas con los usuarios, y eso de alguna manera pues no permite que el sistema financiero evolucione e innove. Entonces
una propuesta de valor donde hablar de un banco 100% digital en ese momento no era tan creíble, entonces pues era disruptiva. Y de alguna manera llegar a un segmento que jamás ha tenido un producto o servicio financiero, por ejemplo una tarjeta de crédito. Pensamos que la tarjeta de crédito es el primer vehículo con el cual una persona construye historia crediticia, se la dan en la universidad, empieza a crecer con el crédito. Entonces Nubank llega en ese momento con una propuesta de valor 100% digital a un segmento que nunca le dan una tarjeta de crédito, ¿cierto? Y a una tasa de interés mucho más competitiva que lo que ofrecen los bancos tradicionales. En Brasil la tasa promedio de tarjeta de crédito es alrededor del 120% efectivo anual. Nubank llega al 60%, con un producto bello que le encanta a las personas, que lo vuelve fans, con un esquema de atención y soporte 24/7, con una propuesta de humanizar la banca y de alguna manera superar todas esas fricciones que tiene la banca tradicional en términos de experiencia, transparencia, costos. Pues ahí lo que hace una propuesta totalmente ganadora. Entonces, si al final tú me preguntas, Edwin, ¿cuáles fueron esos pilares que ayudaron a esto? Uno, un buen producto, una buena tecnología. En el mundo del marketing se sabe que cuando tú tienes un producto bueno, esa es la mejor estrategia de marketing. Hoy más o menos el 80% de los nuevos clientes que traen Nubank son clientes que han llegado a través de canales no pagos, es decir, que han llegado con el voz a voz, con el referido sin ¿Cuánto tener dijiste? ellos 80%. 80%. Solamente un 20% de sus clientes llegan por canales pagados. El otro 80% llega por canales no pagados, es decir, por el día a día, por el voz a voz. Eso quiere decir que cuando un producto es excelente, esa es la mejor estrategia de marketing que uno puede tener, ¿sí? Dos, el servicio, ¿sí? Entonces, evitar que uno haya un proceso de autogestión 100% sin tener que recurrir a canales físicos para alguna necesidad, pues eso ayudó bastante. Y tercero, definitivamente el approach basado en la data, ¿sí? Entendiendo bien tus necesidades, reconociendo cuáles son esas motivaciones, necesidades que tienes como usuario, pues eso le ayudó bastante a ellos a poder crecer y competir. O sea, lo que escucho de ti, buen momento, o sea, como que estar en el momento perfecto, el lugar perfecto, tecnología, o sea, buen marketing y servicio. Ya después, lo que vino después es por consiguiente, obviamente, pues atrás Nubank tiene unos altos inversionistas que han respaldado el crecimiento, ¿sí? Entonces, eso ha ayudado muchísimo a lograr esa escalabilidad que han necesitado, pero al final, pues hay una comunidad, hay una base de clientes que son fan de ellos, y eso se traduce automáticamente en clientes activos, transando más, con más productos, generando mayor valor y rentabilidad para la entidad. ¿Y quién tú crees, para ti personalmente, esos tres? ¿Tú eres el fan de alguno de ellos? ¿De algún neobanco? Hay unos jugadores, esta es una buena pregunta, ¿sabes? Porque cuando habla de neobancos uno siempre habla de Nubank, ¿sí? Uh-huh. Pero hay jugadores que están haciendo cosas mucho más potentes, que darles mayor visibilidad. Por ejemplo, en Brasil, pues el mundo va más allá de Nubank. Un jugador como PicPay también ha hecho cosas tremendas. Ajá, ese es el segundo más fuerte después de... Creo que escuchaba de PicPay, a ver, lo busco, PicPay. Sí, son brasileños y tiene una propuesta súper completa, es el segundo más fuerte en Brasil. Entonces, y obviamente aprovechando mucho el PITS, su sistema de pagos inmediato, aprovechando Open Finance y aprovechando IA, todo eso combinándolo en su propuesta de valor. Entonces, ese es uno, un Yape en Perú haciendo cosas tremendas. Nequi ¿Yape no es una billetera? ¿También es un neobanco ya? Sí, Yape es la propuesta de neobanco del grupo BCP, en Perú. Hoy es una de las más grandes de América Latina, con una adopción tremenda, atendiendo personas, comercios, con una oferta completa de productos y que ayuda a complementar la oferta de su banco tradicional también. Eso es lo otro. Hay jugadores que ya no son billeteras y que ya tienen una propuesta bastante amplia en productos y servicios financieros, ya se volvieron multiproducto. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. O sea, tú fuiste cofundador de Asociación Fintech Colombia, hoy lideres de LATAM Fintech Hub. ¿Qué es LATAM Fintech Hub? Sí, pues bueno, después de haber estado en el mundo de la banca,
y de haber entendido un poquito cómo es innovar desde adentro, en donde es muy difícil. Pues durante los últimos años pues fui la primera cabeza de Colombia FinTech, que es la asociación que agrupa y agremia y representa a todas las empresas FinTech en Colombia. Durante mi paso pues ayudamos a construir todo el ecosistema desde cero, como te decía, cuando apenas esto estaba naciendo. Y bueno, después de todo eso, hoy Colombia FinTech es una organización representativa, legítima, reconocida por el gobierno, por el mercado y por la industria. Y ahora pues tengo un nuevo rol, ahora lidero LATAM FinTech Hub. LATAM FinTech Hub hoy es la comunidad de FinTech más activa en América Latina. Tenemos más de 40,000 miembros en toda la región y lo que hacemos es visibilizar, inspirar, conectar y apoyar a todos los makers que están haciendo cosas poderosas de FinTech en América Latina. Si nos buscas en Google, en nuestras redes o entras en nuestra plataforma, pues todos los días precisamente estamos monitoreando qué es lo que está pasando en FinTech en la región. Nos volvimos como ese punto de referencia y conocimiento en temas de tecnología e innovación financiera en toda América Latina, y pues hacemos muchos espacios y lideramos muchas conversaciones y organizamos eventos con esa comunidad precisamente para hablar de Open Finance, pagos inmediatos, IAN, servicios financieros. Entonces, hoy muy contento de que LATAM FinTech pues es protagonista y ha ayudado a promover el ecosistema en la región. Operamos desde Bogotá, Colombia, pero gran parte de nuestra audiencia está en lo que es México, Centroamérica, región andina y Brasil. Y pues bueno, ayudando a que este ecosistema siga creciendo. ¿Y dónde estamos, Edwin, como región versus Asia, donde yo también sigo y veo un gran boom? ¿Cómo nos comparas con Europa, Asia? Wow, esa es una buena pregunta porque uno pensaría que estamos lejos frente a, si uno, un indicador para medir eso es cuántos unicornios genera cada mercado, ¿sí? En América Latina solamente alrededor de unos 22 fintechs unicornios en este momento. 22. En Asia, más o menos, solamente del sector fintech. En Estados Unidos hay más de 100. En Asia hay más de 100, obviamente. Entonces, eso demuestra que pues, nuestro ecosistema todavía falta mucho en desarrollo. Cuando uno mira cómo comparar un ecosistema con otro, uno mira 5 variables. 1, la regulación. ¿Qué tantas políticas públicas hay favorables para promover la innovación financiera? 2, el talento, qué tan profesionalizado está el sector. Entre menos brechas, mucho mejor. 3, la inversión, qué tanta disponibilidad de fondos, tanto de deuda capital, hay para financiar el crecimiento de estas empresas. 4, la infraestructura, qué tan fácil es conectarse a los bancos, qué tan fácil viaja el dinero y la información en cada uno de sus sistemas. Y 5, la adopción, qué tantas personas y comercios consumen un servicio financiero digital, compran una fintech, han utilizado una fintech, han comprado Bitcoin en algún momento a través de una fintech, han pedido un crédito digital, etc. Entonces esas son las 5 variables con las cuales uno puede comparar un ecosistema con otro. Y en eso, pues obviamente tenemos retos. Tenemos retos en regulación, en talento, en inversión, en infraestructura. Pero te digo algo, yo creo que ya no tenemos que ir a Asia, especialmente a Estados Unidos, para ver los mejores casos de innovación financiera, ¿sí? Uno cuando, por ejemplo, en el mundo de pagos, uno siempre conoce las referencias de Alipay, WeChat en China, UPI en la India, pero ya no hay que verlos, ya no tenemos que irnos allá porque el mismo América Latina ya es un laboratorio de casos tremendos de innovación financiera. Por ejemplo, Pix, que es el sistema de pagos inmediato interoperable del Banco Central de Brasil, que ha logrado construir casos de uso y una adopción mucho más masiva que los países asiáticos. Entonces, América Latina en temas de activos digitales tiene una adopción tremenda, nos falta muchísimo por superar, pero estamos avanzando poco a poco. A mí siempre me preguntan, Edwin, ¿será que todo el fintech ya está inventado? ¿Será que fintech ya llegó a su techo? ¿Será que todo el hype de fintech ya pasó? Uh-huh. Y yo te digo, mira, hasta que nosotros no resolvamos el reto de inclusión financiera en América Latina, fintech tendrá mucho espacio para crecer en la región, ¿sí? Entonces, estamos apenas todavía muy temprano en lo que puede llegar a ser todo este movimiento. 22 es poco con lo que puede llegar en el futuro, ¿sí? Mientras que en Estados Unidos todo el mundo está mirando esta IA, inteligencia artificial, en América Latina lo estamos mirando, pero todavía hay cosas más importantes que resolver. Acceso, uso, crédito, calidad y bienestar financiero. Hoy te digo, el 50% de todo el dinero que ha llegado para tech, todas las industrias tech,
En este año, o sea, estoy hablando de Health Tech, EdTech, Biotech, el 50% se va para FinTech. O sea, FinTech sigue siendo la niña bonita del ecosistema. Ya que hablamos del crecimiento, ¿dónde crees que la región hay oportunidades? ¿En qué nichos? ¿Dónde está tu atención? Claro, mira, ahorita los 3 segmentos que tienen como donde están más los ojos de todo el mundo y donde vemos mayor innovación, más players, donde la inversión está llegando. Uno, neobancos, por todo lo que acabamos de hablar. O sea, Dos, ¿tú crees que fintechs. todavía hay espacio para otros Sí. Newbank y otros yapos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, hoy 16 de diciembre, día que arrancan las novenas en Colombia, ayer se anunció Plata, un neobanco que llegó a México, recibió una financiación por $500 millones de un banco japonés. Wow. Y uno dice, sigue llegando el dinero, es decir, esto no para. Lo hacen, debo admitir, Plata entró muy agresivo y hacen una app, tremenda app, muy amigable. Yo estoy investigando un poco que yo soy de Ucrania, entonces hay Ajá, sé qué vas a decir. Los dineros vienen por lo que sé, de Rusia. Entonces Sí, yo personalmente estaba un poco, digamos, con cuidado usando. Sigo manteniendo, digamos, mi visión sobre como un ucraniano, pero como usuario que lo probé, sí, una gran app y soporte hicieron. Eso es cierto. Yo no sé si a los fundadores de Tinkoff les vaya a funcionar la misma fórmula en México. Eso también, wait así, a ver qué pasa. Lo que es cierto es que pues, la penetración de crédito todavía en México es muy baja. No hay neobancos todavía líderes en México como sí lo tiene Brasil y Colombia, ¿sí? Entonces, el seguro social efectivo es bastante alto todavía en México. Entonces, esos son señales para que estos nuevos jugadores de afuera pues le estén apostando bastante a ese mercado. Nos toca esperar a ver cómo les va y pues ver también esa competencia entre un Nubank, un Klar, pues va a estar divertido. ¿Qué pasó con Albo? ¿Desaparecieron? No, ellos siguen. ¿Siguen? Sí. O sea, sí, al final acá el que no recibe plata muere. Es lo que yo escuché, que les costó levantar el dinero. No sé si tú tienes alguna otra información. Creo que esa es como la nueva narrativa que hoy tenemos en el sector, ¿sí? Por muchísimos años vimos titulares de fintechs y no fintechs también. Justamente hoy la noticia es lo de Justo en México. Entonces, empresas que levantaron muchísimo capital y la pregunta es ¿dónde está el impacto? ¿Dónde están pues los resultados? Entonces, claro, algunas sobrevaloradas, algunas se tuvieron que desinflar, incluso otras están desapareciendo, ¿sí? Lo bonito es ver ese approach que hay muchísimas empresas, gran parte de ellas hacia, venga, más que mostrar esas métricas de vanidad, más de que mostrar el titular en Forbes, lo que nos interesa es cómo mostrar sostenibilidad y rentabilidad. Y hoy el titular que más está apreciando el mercado y sobre todo los inversionistas es aquellas que están llegando a punto de equilibrio, ¿sí? Es bonito ver cada vez más empresas buscando, asegurando cómo lograr modelos de negocio que sean sostenibles, que sean replicables, copiables a diferentes mercados, segmentos y nichos. Entonces, el caso de Albo, de hecho, la última ronda de inversión fue una línea de crédito que tuvieron de $60 millones este año, buscando la rentabilidad pues en este 2024. Entonces, siguen operando y ellos, de hecho, tienen ahí una figura vigilada para poderlo hacer. Entonces, claro, con la llegada de Plata, los Nubank, pues va a estar más divertido ver qué pasa con ellos. ¿Dónde tú crees, basando en los países en Latinoamérica, donde tú, así, si mañana tuvieras capital o alguien vendría y decía, Edwin, ¿dónde empiezo un nuevo neobanco? ¿Cuál es, según la regulación y todo lo que hablamos de esos 5 factores, tú dirías, es el país donde más amigable y más fácil arrancar?
Me gusta esa pregunta porque, claro, uno en ese tipo de conversaciones, uno siempre habla de las empresas de los principales países, Brasil, México y Colombia. De Ujú. pronto Chile y Argentina ahí también alcanza a estar dentro de ese combo. Pero hay unos mercados emergentes donde apenas el tema fintech está emergiendo. Esos mercados emergentes son Centroamérica, ¿sí? Y son región andina, ¿sí? Centroamérica principalmente, te hablo de República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá, en donde la dinámica de fintech apenas está despertando. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahorita están regulando pues muchas tecnologías de soporte fintech. Hasta ahorita los bancos están subiendo a la nube, hasta ahorita están haciendo los primeros neobancos, hasta ahorita están saliendo las primeras billeteras, ¿sí? Casos de región andina como un Ecuador, Perú y Bolivia, también hay que monitorearlos porque están empezando a tener las conversaciones, las agremiaciones de fintech, que ya te hablé de lo que hemos hecho en otros países, hasta ahorita se están consolidando allá. Entonces, hay una conversación bastante optimista de lo que está pasando en esos países y es donde están las oportunidades, ¿sí? Uno pensaría que son mercados pequeños, pero si uno los ve como región, ahí las oportunidades son tremendas. Mira, me sorprendió. Yo pensaría que me vas a decir tipo México totalmente o Brasil, pero claro, pensando bien, ¿dónde iría? Donde hay más necesidad, Está donde todo para hacer. no... Claro, porque todos quieren entrar a México, todos quieren ese monstruo Brasil, pero si tú vas a un Ecuador, vas a una Guatemala, donde Guatemala 50 millones, y yo que me tocaba trabajar con Guatemala hace un año, wow, Ajá. y qué enorme ese mercado que nadie le da bolas, o sea, y ahí está. Total, por ejemplo, un país como Guatemala, el 20% de su PIB depende de remesas, ¿sí? Wow. Y lo que mueven en remesas es mucho más grande que lo que mueve Colombia y muchos países de Sudamérica, ¿sí? Entonces la oportunidad de cross-border ahí es grandísima. Ese es un ejemplo y esa es la razón por la cual un Revolut está llegando a toda América Latina, ¿sí? Y llega a México, a Brasil, a Argentina, a Colombia, porque temas de cross-border pues está todo todavía por desarrollar. Algo que los jugadores todavía, los que siempre hemos hablado, todavía les falta bastante. Muy interesante Cross Border. Yo conozco Revolut, conozco Global 66, que lo uso bastante. Pero Dollar App es un éxito entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es? O sea, me interesa mucho esas remesas, ¿no? Porque cada año más y más queremos enviar el dinero a otro país, recibir, o sea, nos internacionalizamos. ¿Cuáles son los jugadores, aparte de Global 66, que tú ves que están haciendo bien y qué hay interesante ahí? Sí, lo que pasa es que y esto sí es comparable con Europa, que tú lo entiendes muy bien, ¿sí? O lo que uno ve canales fuertes de remesas como Estados Unidos. Eh, Históricamente en América Latina, pues los pagos internacionales han sido lentos, costosos y cero trazables, ¿sí? Y Muy opacos. sí, sí, sí. Entonces, si en este momento intento enviarte plata por el SWIFT tradicional de los bancos, No, es está que te difícil. quiero contar la ¿Cuándo te va a historia. llegar? Ajá. Quiero contar una historia así, porque recuerdo llegando a Chile, digo, necesito enviar dinero a Ucrania. Dios mío, Total. pasé por los bancos, 1000 preguntas, perdí 2 días, me preguntaron por qué, para quién, qué monto, y a eso me llevó al mundo cripto, donde él envié el dinero en 5 minutos sin que nadie me preguntó y llegaban Claro. en 10 minutos. Yo dije, wow. Eso es lo bonito de este fenómeno fintech, que quiere cambiar eso y quiere hacer los pagos internacionales más rápidos, más baratos y más trazables. Saber cuándo llega la plata, en qué momento. Entonces, ahí tú dijiste dos muy buenas, que son Dollar App y Global 66. A mí me gusta, por ejemplo, un Cobre, ¿sí? Para temas de pagos empresariales, que Ajá. ahí hay todavía muchos issues que resolver, ¿sí? Me gusta, por ejemplo, un Lemon, un Bitso, un Remití, que están haciendo cosas chéveres. También un D-Local para temas de adquirencia transfronteriza, AstroPay, IVAS. Ahí hay un montón de jugadores que están llegando. Entonces,
con rutas tradicionales o con nuevas rutas, con rieles viejos o con rieles nuevos como cripto o stablecoins. Entonces, tal como los pagos domésticos en América Latina de pronto ya se están resolviendo con PITS en Brasil, Breve en Colombia, la siguiente etapa o el siguiente transformación grande que vamos a tener va a ser en pagos internacionales. Imagínate que en un futuro PITS sea interoperable con Breve en Colombia, con SPAY en México, con transferencias 3.0 en Argentina. Pues vamos a tener un nuevo futuro interoperable para los pagos internacionales en América Latina. Para allá vamos. Son temas que creo que se puede hablar y hablar, pero tenemos que ir al cierre. Nuestro cierre es de estilo Twitter, Edwin. Yo empiezo una frase y tú la terminas, estilo, como que lo primero que llega a tu mente en un estilo, en una frase, en una línea. Va, ok. ¿Va? Entonces... No estaba preparado para esto, pero bueno. Vamos, yo sé que lo vas a hacer bien. Fintech en LATAM hoy es... Es la niña bonita del ecosistema, yo siempre digo esa frase. La niña bonita. La que todo el mundo quiere bailar. Todo el mundo quiere bailar con ellos. Invitarla para un trago. Claro, claro. Incluso, ¿qué están haciendo las otras industrias? HealthTech le ponen FinTech para hacerse más atractivos. Biotech le ponen FinTech. E-commerce le ponen FinTech. Pues claro, eso es lo bonito de... Gracias a Bankinas, a Servil, a Zapis, hoy cualquier empresa puede ser una FinTech. Si tuviera que apostar por una FinTech hoy, apostaría por... A ver, a mí me gusta Clara, me gusta Movi, me gusta Cobre, porque al final lo que quieren es cambiar la infraestructura del dinero en cómo viaja en América Latina. Hoy, de pronto, en el front, de cara a los clientes, eso ya está resuelto, pero atrás la infraestructura siguen siendo cables viejos que no se han cambiado. Ellos están intentando cambiar eso. Construir ecosistema es como... Construir ecosistema es construir más allá de un ecosistema. Ecosistema. Ok, me gustó. Que para construir ecosistema es muy difícil. Si uno no tiene mentalidad de ecosistema y supera los egos, pues jamás va a ser un ecosistema exitoso. Egos de poder trabajar con otro jugador, con la competencia, con un partner, con un amigo, con alguien de la cadena. Así es como se trabaja eso. ¿Qué diría Edwin 2025 a Edwin 2020? ¿Qué consejo le darías? Uy, ¿qué le diría? No, que está en la industria donde definitivamente se pueden generar muchos cambios positivos, ¿sí? Al final esto no es un tema de quién levanta más dinero o quién tiene más usuarios. Al final, yo siempre lo digo en todos lados, el fintech que estamos construyendo es el fintech para el bien. ¿Qué es el fintech para el bien? Es un fintech que le ayuda a que las personas y los comercios puedan cumplir sus propósitos financieros, tengan oportunidades, puedan crecer y competir. Eso es lo que al final lo que más debería importarnos para todos los que estamos en esta industria. Fantástico. En esta nota propongo cerrar este episodio, episodio 60. Cerramos el año con este gran episodio de FinTech. Y si te sientes que te gustó el episodio, compártelo con un colega, familiar, amigo. Y hasta la próxima. Chao. Gracias a todos y felices fiestas a todos. Mil gracias.